Seguimos con la tercera parte de esta importante entrevista con el doctor Leonardo Mancino, que nos recibió en su estudio. Y le queríamos preguntar, y lo queríamos traer a estos tiempos para consultarle. Lo que se escucha hoy en día, ¿a todo se le puede llamar música? Yo creo que sí, que a todo le podemos llamar música. Lo que tenemos son muchísimas concepciones distintas de lo que es música, ¿no? En todo el ámbito de los estudios está muy de moda desde finales del siglo XX, en esta época postmodernista, y lo que viene después del postmodernismo, que todavía no sabemos muy bien qué nombre tiene. Lo que sí sabemos es que el postmodernismo ya está terminando. Ha habido una búsqueda de conexiones, lo que se le llama la interdisciplinariedad. Si uno busca congresos, temas de congresos, convocatorias de becas de estudio, va a ver que hay mucho planteo de trabajos interdisciplinarios. Entonces, lo que sucede es que los distintos enfoques que vienen de distintas disciplinas generan enfoques más específicos sobre lo que se considera que es música. Alguna vez escuché, la música es el lenguaje universal. ¿Qué hay de cierto? Yo creo que sí. Es un lenguaje universal para Occidente, nuestra música occidental. Cada cultura genera su lenguaje. Nosotros, a pesar del inglés, del francés, del alemán, del italiano, del rumano, del sueco, del polaco, del checo, etcétera, 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 que son distintas lenguas, tenemos en todos estos países una música común. Y la razón, trato de explicártela muy cortito, es la siguiente. Habíamos mencionado nosotros en otro momento que la música religiosa cristiana, el canto llano, había sido la base de la liturgia, la base musical de la liturgia, ¿no? Y bueno, el primer emperador, sacro emperador, ¿cómo es que se llama? Sacro romano, Carlomagno, ¿no? Unificó todo un territorio europeo que es lo que es Europa occidental, porque iba desde los Pirineos hasta el río Danubio. Hasta hoy en día vos cruzás el río Danubio y para el oeste es Europa oriental y para occidente es Europa occidental. Y lo que hizo Carlomagno fue emitir un decreto en el cual obligaba que en todas las iglesias de su territorio se debía cantar el canto gregoriano que había aprobado el Papa. Entonces, eso fue, ahora no me acuerdo bien de los años, pero si no me falla la memoria, fue en torno al siglo VIII. Entonces, llevamos 1200 años en todos estos países que lo único que tienen realmente en común es lo que iban y escuchaban en la iglesia, esas melodías. Y además, esas melodías eran monódicas. El otro tema que hablamos de la notación musical en Occidente permitió que después se empezara a componer la música. Porque tú para componer música necesitas escribirla. Porque si tenés una música complicada y tenés un coro que tiene que cantarla, no están los 30 integrantes de un coro improvisando, están los 30 integrantes del coro leyendo. Y la música polifónica, el contrapunto, se compone a partir de una melodía preexistente, y esa melodía era una tomada de los cantos llanos. ¿Toda la música, Leonardo, es cultura? Por supuesto que sí. Siempre es cultura, es parte de una cultura en particular. Algunas veces hemos escuchado que la música amansa a las fieras, que la música se usa como terapia para personas que atraviesan momentos difíciles. Bueno, eso lo venimos escuchando desde la definición que los griegos hicieron
de la música hace 2000 años. Yo invito a cualquier persona a que busque en la web el L'Orfeo, Orfeo de Monteverdi, que es esta primer ópera o la ópera más antigua que sobrevive. El inicio de esa ópera comienza con un personaje alegórico femenino que no es María, ni Juana, ni Claudia, es la música. Y ella se presenta a este personaje cantando, diciendo: yo soy la música. Y dice: curo las almas atormentadas, hago todas estas cosas que tú me acabas de mencionar y que nosotros las tomamos como un prototipo de función que tiene la música. Nosotros la tomamos porque somos parte de la civilización occidental basada en la cultura greco-latina. Y ya desde ese momento teníamos esas atribuciones. Y basando un poco en lo que tú decís, el candombe de alguna manera nace del tiempo de los esclavos. Y de alguna manera Uruguay se hace como propiamente dueño del candombe. Totalmente. El candombe, como toda manifestación musical que responde a un canon estilístico específico, lo que trata de definirlo con una identidad propia, ha ido cambiando desde el momento en el que surge espontáneamente con los africanos que fueron traídos a nuestro territorio. Era muy distinto al candombe de finales del siglo XIX, era muy distinto al candombe de la mitad del siglo XX y es muy distinto del candombe que hoy escuchamos por todos lados. Va cambiando, es un proceso de estilización que se va haciendo con la música. Lo mismo sucede con muchas otras manifestaciones musicales, por ejemplo las danzas, que han generado géneros instrumentales como la suite, o algo que todos comprendemos, el tango. El tango primero fue para bailar, los tangos de las guardias viejas. Después, cuando Gardel y Lepera se juntaron y grabaron ese disco por 1918, 1920, no recuerdo, introdujeron dentro de una cantidad de estilos y de cielitos 1 o 2 tangos. Y ahí empezó el camino de lo que era el tango canción. Y va cambiando la función. Y van cambiando el estilo. Si uno hoy en día va a una milonga y pone un tango de Piazzolla, todos los milongueros te dicen: esto no es tango. Eso no es tango para bailar, porque Piazzolla estilizó el tango e hizo una composición instrumental. Y podrá ser un tango para que lo baile coreográficamente una pareja profesional de bailarines, pero no es el tango danza con la función de ir a bailar una milonga. Tocamos el candombe, tocamos el tango. Hablemos un poco de la murga, una expresión tan popular y tan uruguaya. Bien, la murga tiene un alto componente del texto. Nosotros cuando estudiamos manifestaciones musicales tratamos de ir separando elementos para analizar y después sintetizar el uso de los distintos elementos entre sí y poder definir cánones estilísticos. En referencia a la murga, nosotros, como a toda obra musical que tiene un contenido vocal y que tiene un texto, tratamos de estudiar la musicalización de ese texto, cómo se toma el texto y cómo se pone música a ese texto. Y yo diría que en la murga es más importante el texto que la música. En la murga es más importante que se entienda la picaresca, el mensaje oculto, el doble mensaje. Entonces el estilo musical, la música no puede ponerse a competir con el texto. Es como en la ópera tener el recitativo y el aria. Pero justamente también ha avanzado, se ha estilizado todos esos géneros, ¿verdad? Tanto sea el tango, bueno, que se quedó un poco,
pero el candombe ya no es el mismo, tú lo decías, no es el mismo candombe de otros tiempos, la murga no es la misma, no suena lo mismo hoy que lo que sonaba en las décadas anteriores. Podríamos hablar un poco también del rock and roll, una expresión que nosotros adoptamos, pero que es netamente del exterior, ¿verdad? Sí, ese es otro ejemplo, el rock and roll, y hoy en día se está tratando de estudiar, hay algunos pioneros en el estudio del rock and roll uruguayo, y no es más que otro de los géneros musicales que han venido como inmigrantes, como ha sido la matriz de nuestra civilización. El candombe lo trajeron de África, las murgas se discute si vienen de España y sus orígenes, ¿no es verdad? La ópera vino de Europa, vía Italia, o la música escénica vino también de España. Había otro género de la época colonial en territorio uruguayo que era la tonadilla escénica, un género español que tuvo mucha importancia durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y después fue perdiendo protagonismo frente a la ópera. Nos quedó pendiente la música tropical, cumbia, merengue, salsa, todo ese que uno piensa que viene de la zona del Caribe, ¿verdad? Claro, que tiene una función de baile, son todas especies de música para bailar y que tienen influencia de esta zona, ¿no es verdad? Hay todo un proceso muy dinámico de cambio que se da, yo diría, en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con la velocidad de las comunicaciones y que tiene que ver con el fonograma, con la grabación, ¿no es verdad? Antes la música había que hacerla, después la música se podía escuchar, y eso potenció mucho poder escuchar géneros de regiones lejanas a nuestro territorio, y que los creadores en nuestro país fueran experimentando y generando su versión de esos géneros. Quizás tendríamos que estar mucho tiempo más hablando de estos temas tan importantes para aprender, para ayunarnos, para saber, para conocer de alguien que evidentemente se crió con la música, nació con la música, le corre por sus venas música, o sonido, o ritmo. Señores, la movida uruguaya trajo hoy a una persona que es un doctorado, es un doctor, es un musicólogo, que nos estuvo contando cosas más que importantes de los ritmos, de los géneros y de las cosas que de repente todos debemos de por lo menos prestarle cierta atención. Un repaso por la música entonces de nuestro país, los distintos géneros. Hablamos de candombe, hablamos de la murga, hablamos de la música tropical. Un tiempo atrás, y esta dejamos pendiente para que Leonardo nos conteste en el próximo bloque, el público uruguayo era catalogado uno de los mejores públicos del mundo. ¿Me lo contás en un ratito?